Buenos días, profesor, compañeros. Voy a explicarles un poco, ¿no? De mi parte, que es el cifrado de clave pública, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Este cifrado de clave pública básicamente es el mensaje, ¿no? O los datos que introducimos en el algoritmo de entrada. Entonces, eh, para hacer esto tenemos un algoritmo de cifrado. Este algoritmo realiza varias transformaciones en el texto sin formato y los pasos esenciales son dos, ¿no? Primeramente, cada usuario genera un par de claves que se utilizan tanto sea para el cifrado y para el descifrado de los mensajes. Y cada usuario coloca una de las dos claves, ¿no? Una en el registro y otra en el archivo, ¿no? Que vamos a acceder. El esquema de un cifrado de clave pública consta de las siguientes partes. Primero tenemos el texto sin formato. Este texto sin formato es el mensaje, ¿no? Legible. Luego tenemos el algoritmo de cifrado, donde en este algoritmo vamos a realizar varias transformaciones en el texto. Luego tenemos la clave, que es pública y privada, donde la usamos una para el cifrado y otra para el descifrado. Luego tenemos el texto cifrado, el cual es el mensaje codificado producto como salida, y el algoritmo de descifrado, donde acepta el texto cifrado y la clave, ¿no? Si es que coincide. Y produce el texto sin formato original. Eh, bueno, eh, como sugieren los nombres, la clave pública se hace pública para que otras personas la usen, mientras que la privada solo la conocemos nosotros, que somos el propietario. Eh, bueno, está dirigida a proporcionar, la clave privada está dirigida a proporcionar la confidencialidad. Esto quiere decir que solo el destinatario previsto debería poder descifrar el texto cifrado. Y está dirigido a proporcionar la autenticación e integridad de datos. Entonces, como vemos ahí en esta imagen, ilustra un modo, ¿no? de operación de la criptografía de la clave pública. En este esquema, básicamente lo que tenemos es un usuario, el cual lo que está haciendo es cifrar los datos. Y al momento de cifrar estos datos, él utiliza su propia clave privada. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona este gráfico? Entonces, primero, lo que vamos a tener es un plain text, un input, donde cada usuario lo que va a hacer va a ser generar un par de claves, y lo cual lo vamos a utilizar para el cifrado y descifrado. Luego de esto, cada usuario va a colocar una de las dos claves. Una va a ser en el público y otra en el privado. Entonces, dicho esto, si, bueno, en este caso, en este ejemplo nos dan a Bob, ¿no? A Bob y a Alice. Entonces, si Bob desea enviar un mensaje privado a Alice, lo que hace es cifra el mensaje con la clave pública de Alice, y cuando Alice recibe el mensaje, lo descifra con su clave privada, ¿no? Entonces, al momento de hacer esto, ningún otro destinatario puede descifrar el mensaje, porque solo Alice conoce la clave privada de Bob. Bueno, ahora vamos a pasar a las aplicaciones de los criptosistemas de clave pública. Uno de muchas de las aplicaciones es que lo podemos usar para los sistemas, ¿no? Ya que los sistemas de clave pública se caracterizan por el uso de un tipo de algoritmo criptográfico. Entonces, según la aplicación, el remitente utiliza la clave privada del destinatario o clave pública, o puede ser ambas, y este lo utiliza para realizar algún tipo de criptografía. Algunos algoritmos son adecuados para tres aplicaciones, mientras que otros solo se pueden usar para una o dos de estas aplicaciones. Como vemos ahí, o como nos dijo el libro, estas aplicaciones, bueno, la tabla que vemos ahí nos muestra más que todas las aplicaciones soportadas, ¿no? Por los algoritmos que se discuten en el libro. Básicamente el algoritmo toma cuatro de estos algoritmos, que son los principales. Eh, bueno, estos cuatro algoritmos que dije, primero es el RCA,
el cual lo que significa es Reverse Shamir Alma, que son los, los que descubrieron este algoritmo, le pusieron sus iniciales, ¿no? RCA. Básicamente lo que hace este algoritmo cifra, eh, no, lo primero que hace es factoriza números enteros y, y lo cifra, ¿no? Cifra el sistema, cifra el mensaje, ¿no? Entonces, este es el primer algoritmo más utilizado y el más válido, ¿no? Para cifrar digitalmente. El segundo, el segundo algoritmo es Diffie-Hellman Key Agreement, que básicamente en español sería el acuerdo de clave de Diffie y Hellman. Esto nos dice que es un protocolo de establecimiento de claves entre partes, que estas partes, que vamos a poner otra vez Alicia Bob, no han tenido contacto previo, ¿no? Y lo que hace para establecer las claves, usa un canal, ¿no? Inseguro y de manera anónima. Luego tenemos el estándar de firma digital, que es Digital Signature Standard. Este es un estándar federal que lo que hace es el procesamiento de información, que especifica un conjunto de algoritmos, ¿no? Esto también se puede usar para firmas digitales. También tenemos, bueno, por último tenemos la criptografía de la curva elíptica, la cual es una variante, ¿no? La criptografía simétrica y está basada, ¿no? En la matemática. Eh, bueno, esta nos dice que puede ser más rápida que que la ya dicha. No, esta puede ser más rápida que la criptografía de curva, ya que puede usar claves más cortas, ¿no? Como el RCA. Eh, bueno, ahora vamos a pasar al punto 2.4, que son las firmas digitales. Bueno, como mencioné en la sección anterior, los algoritmos de clave pública se utilizan en una variedad de aplicaciones. Estas aplicaciones, más que todo, las dividimos en dos, ¿no? En firmas digitales y distribución de claves. Con respecto a la gestión y distribución de claves, hay al menos tres aspectos distintos, ¿no? En el uso descifrado de la clave pública. El primero es la distribución segura de las claves públicas. Después tenemos el uso del cifrado de clave para distribuir claves secretas. Y este uso también se puede utilizar para crear claves temporales, ¿no? Estas claves temporales las vamos a usar para el cifrado de mensajes. Mm, bueno, vamos a pasar a la firma digital. Una firma digital básicamente es un patrón de bits dependiente de los datos. Esto es generado por un agente en función de un archivo. Y básicamente lo que hace es, básicamente se puede utilizar para la autenticación, ¿no? Con una técnica conocida como firma digital. Eh, eh, bueno, para esta firma digital se tiene el uso de uno de los tres algoritmos se puede usar cualquiera de estos tres algoritmos, ¿no? El DSA, el RCA y el SDSA. Eh, bueno, siguiendo con el tema de las firmas digitales, este es básicamente un modelo genérico del proceso, ¿no? De la creación y el uso de las firmas digitales. En este modelo eh, sigue la siguiente estructura, ¿no? La que vemos en pantalla. Entonces, para explicar un poco, esta figura es un modelo genérico, ¿no? Del proceso de la creación y el uso de las firmas digitales, como ya mencioné. Entonces, otra vez nos dan el ejemplo de Bob y Alice, ¿no? Entonces, explicando un poco el- el esquema, Bob utiliza una función, ¿no? De hash. Esto lo utiliza para generar un valor a su mensaje M, que aparece ahí. Entonces, este valor hash junto con la clave privada de Bob nos va a servir como entrada para un algoritmo de generación de firmas. Esta generación de firmas lo que hace es producir un bloque corto que funciona como firma digital. Entonces, luego que hacemos eso, Bob envía el mensaje, ¿no? Ya con la firma adjunta. Entonces, cuando hace eso, Alice recibe el mensaje y no solo el mensaje, sino también la firma. Entonces, lo que hace ella es calcular el valor hash, tanto para el mensaje como para el valor. Entonces, si el algoritmo devuelve que el resultado de la firma, si el algoritmo devuelve que la firma es válida,
Entonces Alice tiene la seguridad de que es de verdad Bob el que le envió el mensaje, ya que nadie más tiene la clave privada de Bob y por lo tanto nadie más habría podido crear una firma, ¿no? Que pudiera verificarse por ese mensaje. Básicamente es así como funcionan las firmas digitales. Y ahora vamos a ver los certificados de clave pública. A primera vista, nosotros podemos decir que las claves públicas son públicas. Por lo tanto, si existe un algoritmo de clave pública, cualquier participante o X persona puede enviar su clave pública a cualquier otro. Entonces, esto es un gran inconveniente, ya que una tercera persona podría ver nuestra información. Entonces, como ahí dice, ¿no? Cualquiera puede falsificar tal anuncio público. Entonces, una solución para este problema dicho es el certificado de la clave pública. En esencia, como dije, un certificado consta de una clave pública más una identificación de un usuario de un propietario de una clave. Esto último es brindado por una tercera persona de confianza, que como nos explicó en la clase, en este caso en Perú sería Intercopy, ¿no? Entonces los pasos claves los podemos resumir de la siguiente manera. Lo primero que se hace es que el software del usuario crea dos claves, una pública y otra privada. Después, el cliente prepara un certificado sin firmar que incluye la identificación del usuario y la clave pública del usuario. Luego de esto, el usuario proporciona el certificado sin firmar a una CA, que en nuestro caso sería Indecopy, de manera segura. Luego el CA crea una firma de la siguiente manera. Para crear esta firma, lo que hace es utiliza una función hash y esta función hash calcula el código, ¿no? El del certificado sin firmar. Entonces lo que hace es mapear el bloque de datos y, y crea de esta manera la firma, ¿no? Entonces luego que la CA genera una firma digital utilizando la clave privada, la CA también adjunta, ¿no? La firma del certificado sin firmar para crear un certificado firmado. Entonces luego de esto la CA devuelve el certificado firmado al cliente. Y luego de esto, el cliente ya puede proporcionar el certificado, ¿no? Al otro usuario, diciéndole que en verdad es él, ya que tiene el certificado, el cual dice que es el brindado por la OCEA. Entonces, entonces podemos ver, ¿no? Que cualquier usuario puede ver o puede verificar que el certificado es válido. Más que todo, ese es el funcionamiento del certificado, la clave pública. Luego tenemos, bueno, para finalizar, tenemos los sobres digitales. Estos sobres digitales se utilizan para proteger un mensaje sin necesidad de exponer primero que a quien vamos a darle tenga la misma clave secreta. Eh, Otra aplicación en la que se utiliza el cifrado de la clave pública para proteger el mensaje es el sobre digital, como ya lo dije. La técnica que acabo de mencionar sigue el siguiente esquema, ¿no? El siguiente esquema que está graficado. Entonces, bueno, es un enfoque general, básicamente. Bueno, otra vez nos dan el ejemplo de Alice y Bob y nos dice que suponemos que Bob desea enviar un mensaje que nadie quiere saber y este mensaje se lo quiere enviar a Alice, pero no comparten un mensaje simétrico. Por lo tanto, Bob hace lo siguiente. Lo que vemos ahí, ¿no? Lo primero que hace Bob es preparar el mensaje que le quiere enviar. Luego de que prepara el mensaje, genera una clave simétrica aleatoria, la cual la va a poder utilizar solo una vez. Luego que hace esto, cifra ese mensaje, ¿no? Lo cifra utilizando el cifrado simétrico, ¿no? De la clave, que es de un solo uso. Luego de esto, lo que hace es cifra la clave, utilizando el cifrado de clave pública, ¿no? Con la clave pública de Alice. Y después, finalmente, lo que hace es adjunta la clave única, ¿no? Del cifrado al mensaje, ¿no? Y finalmente se la envía a Alice. Entonces, con esos pasos, vamos a estar seguros que solo Alice es capaz de descifrar, ¿no? La clave de un solo uso y por lo tanto de recuperar el mensaje original. Entonces, dicho esto, si es que Bob obtuvo una clave pública de Alice por medio del certificado de clave pública,
Entonces podemos decir que Bob tiene la seguridad de que es una clave válida y puede enviar con toda confianza el mensaje, ¿no? Que no quiere que nadie se entere a Alice. Y bueno, eso sería todo. Gracias, profesor.